bienvenidos todos a la charla que propuso Roberto para presentar su tesis. La verdad que es un evento especial y es una tesis que tiene, como decía en el comunicado, tiene total incumbencia con la misión de ABEA, ¿no? Poder ver todo el tema de recargas y cómo se va a ir avanzando en el futuro me parece que es un tema muy importante y de gran alcance. Así que, bueno, bienvenidos a todos, gracias por presentarse, por estar, y bueno, sobre todo gracias a vos, Robert, por la presentación de la tesis, así que te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Me das los permisos para compartir? Así ya pongo Sí, la pantalla. espera que más... Ahí va. Fíjate, Fran. A ver. Eh, Ahí está. ahí están viendo. Sí, se ve Ahí. el WhatsApp. Bueno, Ah, ahí está. Bien. ahí vamos. Bueno, antes que nada, gracias por el espacio para hacer esta breve presentación. La idea fue antes de hacer cualquier otra presentación en sociedad de este trabajo, presentarlo en el ámbito de la BEA, que de alguna manera fue la organización en la cual, la organización en la cual me vio crecer en esto, ¿no? Así que, bueno, gracias por el espacio para presentar esto. Bueno, este trabajo se hizo en el contexto de la maestría en gestión de energía de la Universidad de Lanús, que yo la empecé a cursar en el año 2015. La verdad que me tomé bastante tiempo para hacer la tesis, vamos a decir. Eh, en realidad, una de las variables más difíciles fue encontrar el tema, encontrar realmente el famoso recorte o el título o la pregunta, ¿no?, que uno trata de responder a través del trabajo común. Eso fue la gran incógnita, el tema sobre el cual trabajar. Y bueno, finalmente lo que salió fue esto, ¿no? Bases para un régimen de promoción del desarrollo de una red pública de recarga rápida de automóviles eléctricos en Argentina. Mi director de tesis fue el doctor Alberto Müller, que la verdad que fue un gran director, además me hizo aportes muy positivos durante todo el trabajo y me dio mucha libertad para laburar, así que le agradezco mucho. Y bueno, en el texto de la tesis están otros agradecimientos que no vienen al caso ahora. Así que bueno, largamos. Esto surge un poco para tratar de dar respuesta a algunas preguntas. El hilo conductor, eh, planteando el problema, eh, el primer paso de este hilo conductor es poner en claro que Argentina se ha impuesto objetivos ambientales bastante ambiciosos, de los cuales vamos a hablar un ratito. El transporte es uno de los principales aportantes de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes que envenenan el aire que respiramos. Y la electrificación es una herramienta de las que resulta más adecuada para la reducción de estos gases de efecto invernadero, además de aportar otras ventajas que ya conocemos desde el punto de vista energético y demás. El segmento de los automóviles y los utilitarios livianos, que es un poco el alcance del trabajo, es un gran acelerador de la electrificación en el transporte, porque funciona un poco como catalizador, como resorte de los early adopters que empiezan a tomar estas tecnologías que a lo mejor quedan reservadas para segmentos de altos poderes adquisitivos, pero que cuando la cosa se empieza a masificar son los que derraman la inclusión de estas tecnologías y la difusión de estas tecnologías. Algo parecido a lo que pasó, por ejemplo, con los celulares. Cuando los celulares salen, eran aparatos que estaban destinados a públicos muy exclusivos y hoy en día cualquiera de nosotros tiene incluso dos celulares. Y una de las barreras como para que podamos trabajar en el segmento de la electrificación de los automóviles y los utilitarios livianos
es la falta de redes de recarga. Esta barrera se identifica en cualquier ámbito en el cual uno investigue sobre estas cuestiones, va a encontrar que la falta de una red de recarga rápida es una de las barreras que los usuarios reales o potenciales de un vehículo eléctrico identifican como un gran impedimento. Y en Argentina en particular podemos citar que no hay una red de recarga por varias razones, entre ellas tal vez la principal es que no existe un marco de referencia que le asegure a un potencial operador una rentabilidad y una previsibilidad en la actividad de prestar el servicio de recarga. Y acá es donde la propuesta surge en primer lugar en definir un precio. Una de las grandes preguntas que hacen los potenciales operadores o los curiosos es, bueno, ¿y cuánto debería salir el servicio de recarga, cargar un auto eléctrico en una red pública rápida? Y luego de eso, obviamente, calculando los P por Q, la cantidad de servicios prestados por el precio del servicio, decir, bueno, ¿cuál es la rentabilidad que este servicio me va a dejar como operador una vez descontados los costos? Y una vez que uno hace esta cuenta, verifica si esta rentabilidad es positiva o no, o cuáles son sus indicadores financieros. Y en base a estos resultados es donde uno define si hacen falta ayudas o no hacen falta ayudas. Y bueno, lo que se determina es que efectivamente van a hacer falta ayudas como para que este negocio en primera instancia sea rentable. Para eso habría que definir un fondo del cual se puedan proveer estas ayudas. Y una vez que estas ayudas se apliquen, se verifica a lo largo del trabajo la eficacia de estas ayudas para ver si mejoran la rentabilidad del negocio y si son una herramienta tal que puede, digamos, apalancar la creación de estas redes. Esto es un poco lo que el hilo conductor del trabajo de la tesis, que tiene unas 120 páginas y vamos a tratar de reducirlo. En verde ahí les resalto un poco cuál es el corazón del régimen. El corazón del régimen es, bueno, una vez que está definido más o menos precio y costos, cómo definimos un fondo y cómo aplicamos las ayudas que ese fondo puede llegar a disponer. Habíamos arrancado diciendo que el hilo conductor y el objetivo y el tractor de esta cuestión es que Argentina asumió compromisos ambientales. En diciembre del 2020, Argentina renueva la presentación de sus contribuciones nacionales y decide hacer una reducción del orden del 27% de lo que había propuesto en el año 2016. La pregunta del millón es cómo hacemos para reducir estas emisiones que queremos tener al año 2030. ¿Cómo vamos a hacer para reducir esas emisiones si no trabajamos en el transporte, en la reducción de las emisiones en el transporte, que aporta el 13% de los gases de efecto invernadero de acuerdo al inventario local, ¿no? Y de ese 13%, los automóviles y los utilitarios livianos representan el 7,5% del total, ¿no? 27 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Esto está sacado de las variables explicativas del inventario nacional de gases de efecto invernadero. Les voy dejando los links también de cada cosa. Claramente en un grupo como este no hace falta ahondar mucho en estos detalles, pero una de las bases que tomé como para fundamentar que la electrificación reduce el consumo y reduce las emisiones son los documentos de la JEC del año 2021, en las cuales uno puede hacer un análisis muy detallado de los consumos y las emisiones de gases de efecto invernadero y de CO2 equivalente de diferentes tecnologías de vehículos con diferentes tipos de combustibles. En resumen, lo que uno encuentra es que en términos de emisiones directas, ya sea que uno lo haga a través del método del JEC o por un método simplificado de variables explicativas y demás, siempre termina siendo que el mejor resultado de emisiones de un motor o de un vehículo de combustión interna termina siendo más alto que el peor
de los eléctricos. En este caso, por ejemplo, en términos de emisiones, de acuerdo a este análisis del JC, un vehículo a GNC estaría generando 10 kilos de CO2 cada 100 kilómetros, mientras un eléctrico desde el pozo a la rueda, ¿no? El método simplificado, pero de las emisiones totales, estaría en el orden de los 8,9 kilos de CO2 por cada 100 kilómetros. Y en términos energéticos sucede algo similar. Estamos desde el pozo a la rueda en 45 kilowatt hora cada 100 kilómetros en un vehículo diésel, en el mejor de los casos, contra el peor de los casos de un eléctrico, que sería 37 kilowatt hora cada 100 kilómetros, considerando, insisto, el pozo a la rueda con el peor mix de combustibles o de generación de electricidad, ¿no? Entonces, una vez que uno está total y absolutamente seguro y convencido y que demuestra que la electrificación es uno de los caminos más viables para la reducción del consumo de las emisiones, la pregunta es decir, bueno, ok, ¿cómo hacemos para vender el servicio y a qué precio vender el servicio? Lo que se propone del trabajo es que el servicio de recarga se venda al valor equivalente del combustible que reemplaza, sobre la base de los precios de los diferentes combustibles y los consumos determinados a lo largo del trabajo, que no son más que los consumos que uno encuentra a lo largo de todos estos estudios. La conclusión es que se llega a un valor del equivalente nafta del costo de la energía eléctrica de 0,54, perdón, 0,524 dólares al usuario final, es decir, con IVA incluido. Lo que se propone entonces es que un usuario esté pagando el kilowatt hora de energía eléctrica en el servicio de recarga rápida 0,524 dólares, que sería el equivalente de nafta. El equivalente del diésel, que el diésel es más económico, sería 0,406. El de un nafta híbrido sería 0,262 y el de un GNC 0,149. Obviamente se toma este, que es el más caro, porque es el que nos va a dar la mejor rentabilidad. Entonces, hecho el análisis, vamos a ver cuál sería la voluntad de pago del usuario de un vehículo eléctrico. Es decir, ¿estaría realmente dispuesto el usuario de un vehículo eléctrico a pagar cuando haga carga rápida en vía pública ese valor del equivalente de nafta? Entonces, para justificar si el usuario estaría o no de acuerdo con pagar ese valor, lo que se hizo fue hacer una comparativa de costos anualizados para un usuario promedio que recorra, por ejemplo, 18.000 kilómetros anuales y que pague su vehículo eléctrico una relación de 2 a 1, es decir, el doble que un vehículo convencional. Si este señor hiciera, como se puede llegar a encontrar en muchísima documentación disponible, investigada a lo largo del trabajo, el 80% de las cargas en su casa y solamente el 20% de las cargas en vía pública, que insisto es lo que uno encuentra como dato muy fidedigno, y con esta relación de 2 veces a 1 el precio del auto eléctrico versus el convencional y 18.000 kilómetros anuales, el usuario estaría perdiendo en el año 322 dólares costo anualizado. Ahora, si mantenemos la relación del precio del auto eléctrico versus el convencional en el doble, pero este usuario ya hace, en vez de 18.000 kilómetros anuales, que es una media bastante lógica, hace 27.000 kilómetros anuales, ya este señor ahorra 185 dólares anuales. Y si el precio fuese una vez y media con 18.000 kilómetros, el primer caso, ahorra 881. Y si en lugar de hacer los 18.000 hace 27.000 kilómetros anuales, ya son 1.388 dólares anuales que el usuario ahorraría. Esto nos muestra que no sería un problema para el usuario de un vehículo eléctrico pagar por el 20% de las cargas que va a hacer en vía pública un valor del servicio de recarga que sea el del equivalente a la nafta que hubiese utilizado. Insistiendo mucho en el hecho de que la mayoría de las cargas, el usuario del vehículo eléctrico las va a hacer en casa, a consumo domiciliario, precio de energía domiciliaria, y solamente va a pagar este valor cuando salga a la ruta y tenga que hacer recarga.
Con esta tarifa entonces de $0,524 el kilowatt hora de la carga rápida, ¿cuál sería la rentabilidad que podría tener un operador? Esa es la pregunta siguiente que nos vamos a hacer. Y acá tenemos que empezar a generar escenarios, porque tendríamos que ver cuánto tiempo por día se usaría el cargador, cuántas sesiones de carga realizaría, cuánta energía despacharía. Y si vamos respondiéndonos estas preguntas, vamos a poder evaluar cuántos servicios va a vender, es decir, vamos a poder calcular los P por Q para calcular los ingresos. La realidad es que de toda la documentación investigada, hay bastante poca información disponible en relación con factores de uso de cargadores, y la poca que hay es tremendamente variable, porque el factor de uso de un cargador no solo está condicionado por la penetración de vehículos eléctricos, sino también por factores como la ubicación de un cargador. En un lugar donde hay muchos vehículos eléctricos, pero hay muchos cargadores, el factor de uso de los cargadores públicos baja. En lugares donde de pronto hay menos autos, pero los cargadores son pocos, o los cargadores están ubicados en lugares estratégicos, el factor de uso de los cargadores aumenta. Entonces, es muy difícil encontrar una relación entre una cosa y otra, pero lo que sí se encuentra, y es coincidente en varios operadores que publican sus informes anuales, es que un cargador rápido de 50 a 100 kilowatts de potencia en un mercado maduro, como puede ser el mercado alemán, holandés, noruego, dinamarqués, termina despachando unos 300 kilowatt hora de energía por día. Es un dato muy interesante. O sea, ahí estaría, digamos, el lugar de saturación en un mercado maduro de un cargador en términos de energía despachada por día. Entonces, tomando esos 300 kilowatt hora diarios, lo que se propuso en el trabajo fue hacer 3 escenarios, un escenario constante como para empezar a calentar la calculadora con los números, hacer algunos cálculos preliminares sencillos, un escenario optimista en el cual se podría llegar a estos 300 kWh por día a lo largo de 10 años de una forma acelerada, es decir, con una penetración o un factor de uso acelerado del cargador en los primeros años, y un escenario pesimista en el cual sucedería lo contrario, ¿no? O por poca penetración de los vehículos o por mala disposición de los cargadores, la cantidad de sesiones diarias o de energía despachada no sería tan importante al principio y empezaría a crecer para llegar a los 300 kilowatt hora diarios sobre el final. Una sesión de carga promedio de un cargador rápido con estos mismos parámetros que estamos hablando, de 50 y 100 kilowatts, en general es de media hora, con lo cual estos 300 kilowatt hora más o menos dan estas cantidades de 14, 15 sesiones de carga diaria, ¿no? Si uno lo quiere mirar en el eje de energía despachada serían 300 kilowatt hora, en sesiones de carga serían unas 15 sesiones. Entonces, ahora que tenemos los ingresos, vamos a poder analizar, o sea, tenemos la cantidad de energía a vender o de sesiones de carga a despachar, podemos calcular los ingresos y podemos calcular las rentabilidades. Para eso hay que calcular primero los gastos totales, teniendo en cuenta esta energía despachada. Para los 3 escenarios, para el escenario constante, el pesimista y el optimista, con la energía incluida, nos da esta estructura anualizada de costos. Y llegamos a la conclusión que para un servicio de carga rápida, el costo anualizado, el 34% de la componente del costo es el valor del cargador, el 24% es el costo de la potencia, el 14% del costo de la instalación, después viene service, partes, repuestos, etcétera, mano de obra de servicio y demás, y la energía ocupa acá recién un 6%. En el escenario pesimista la energía ocupa el 6% también, y en el escenario optimista, en el cual se despacha bastante más energía a lo largo de la vida útil del cargador, recién ahí ocupa el cuarto lugar con el 10%. ¿Esto qué nos muestra? Nos muestra que de la estructura de costos anualizados de un cargador o de un servicio de recarga funcionando, despachando energía, la energía es un componente que prácticamente no es el más importante. El más importante es el cargador y le sigue la potencia y le sigue la instalación. Este es el orden en el cual encontramos los componentes de costo, la curva ABC de costos del servicio,
incluso con el cargador saturado, nos muestra que la energía, el pass-through, el consumible energético, no es un valor importante, sino que ocupa un porcentaje bastante poco relevante. Entonces, analizados estos tres escenarios de sesiones de carga o de energía despachada y esos costos, calculamos el valor actual neto y la tasa interna de retorno a 5 y 10 años y obtenemos el siguiente valor. En el escenario constante, una tasa interna de retorno al quinto año negativa del 7% y positiva del 9 a los 10 años. No es un mal negocio. Una tasa se tomó una vida útil del proyecto de 10 años y una tasa de corte del 8, que podría ser una tasa conservadora. Pero bueno, finalmente a los 10 años esto nos daría un 9% de rentabilidad. El problema es que sabemos cómo es la Argentina, es un país muy particular y necesitamos una rentabilidad de corto plazo para tentar al operador, sino con un 7% negativo al quinto año, este negocio es totalmente inviable. Fíjense lo que pasa en el escenario pesimista, donde la curva, ¿se acuerdan que arranca despacito? Bueno, ahí al quinto año el operador pierde el 61%, o sea, la tasa interna de retorno al quinto año es negativa y el 61%, y al final del proyecto recién alcanza el valor de la tasa de corte. Y en el optimista, el valor es bastante mejor incluso que en el constante y es un buen negocio a largo plazo, digamos a los 10 años de la vida del proyecto. Pero al quinto año el tipo podríamos decir que está saliendo hecho prácticamente, ¿no? Entonces, esto nos mostraría que incluso en el escenario optimista, y si el escenario optimista se diese, al quinto año el operador saldría empatado. Es decir, que no solo que estamos con el escenario optimista, sino que estamos prácticamente break-even. La segunda pregunta que es muy interesante responder es, ok, estamos valorizando todo esto en términos energéticos, pero ¿realmente es la mejor manera de cobrar este servicio de recarga por energía o hay algún otro mecanismo que pueda ser un poco mejor, que sea superador respecto del energético? Es decir, vamos a darle el servicio a este señor y se lo vamos a cobrar por energía, por tiempo y nos va a pagar. ¿De qué manera? Bueno, esa es un poco la pregunta que vamos a tratar de responder a continuación. Y la respuesta es que vamos a elegir el escenario del tiempo. ¿Y por qué? Porque el escenario del tiempo desalienta a los usuarios a utilizar el cargador como lugar de estacionamiento preferencial, manía que los usuarios de vehículos eléctricos suelen tener. Independiza al operador del estado de carga o la curva de carga de la batería o de la potencia de carga del vehículo. En un ratito vamos a ver una curva de carga típica y ahí vamos a ver que el tiempo de carga es está muy condicionado por el estado de carga de la batería. Evita la necesidad de incluir cuestiones de medición de energía en el marco de metrología legal. Sin duda, si el cargador lo ponemos a hacer un despacho por energía, va a requerir una certificación de metrología legal. Y podemos ver que en muchos lugares está habiendo una tendencia a cobrar el servicio de recarga por tiempo. En charlas que tuvimos con la UTE, por ejemplo, encontramos que si bien ellos recién están empezando a diseñar su sistema de carga rápida a nivel nacional, han comprado muchos cargadores, están empezando a pensar y se han dado cuenta que el tiempo es una de las mejores opciones para cobrar el servicio de recarga. ¿Qué pasa en el mundo? Si uno toma, por ejemplo, las redes más emblemáticas de Europa, yo hice el análisis de Ionity y de Fastned, en la mayoría de los países todavía cobran por energía, pero hay varios países donde ya empiezan a cobrar por tiempo. Y si uno analiza qué pasa en Estados Unidos, Electrify America, EVgo cobran en varios estados por energía y en varios otros por tiempo. Y dependiendo en algunos casos del estado, algunas redes en el mismo estado cobran por energía y otras por tiempo. El tema de las curvas de carga de las baterías. Acá está sacado de la red Fastnet, que tiene mucha información respecto a las curvas de carga de los diferentes vehículos, los perfiles de carga en función de los estados de carga de las baterías, y la potencia que es capaz de tomar el vehículo en función del estado de carga de la batería. Y todas, prácticamente todas, tienen una tendencia decreciente en cuanto a la potencia.
Esto hace que si un operador llega al puesto de carga con el 10% o el 20% de batería y se queda enchufado un buen rato, le vamos a transferir una energía bastante interesante. Pero si el usuario llega con el 50, el 60%, la cantidad de energía que le transferiríamos en un tiempo tal que llene la batería es bastante poco. Con lo cual, la realidad es que el tema del tiempo, en este caso, va a beneficiar al usuario. ¿Por qué? Porque la energía transferida va a ser poca y la facturación en términos energéticos va a ser bastante poca. Lo que se hizo fue para valorizar esto en términos de tiempo, calcular un equivalente de tiempo en el cual se tomó una potencia media, promedio de lo que se puede establecer en el mercado, y un factor, digamos, de ecualización de esta potencia media que, por ejemplo, nos dé exactamente el mismo valor en términos energéticos que de tiempo. Y llegado el caso, lo que se puede hacer es, obviamente, cobrar más cara el servicio de recarga con cargadores de mayor potencia que con cargadores de menor potencia. Pero básicamente la idea sería cobrar esto en términos de tiempo. Llevado a valores de cobro de la energía por tiempo, de servicio por tiempo, el precio horario sería $17,32 la hora, que nos daría el precio del equivalente de 0,43, que en este caso es el que no tendría el IVA, ¿no? En esta tabla los IVA no están incluidos. Entonces, habiendo establecido el precio, habiendo establecido los costos, habiendo establecido los escenarios de penetración o los escenarios de uso de los cargadores, ahora la idea es proponer un régimen de promoción un poco más completo que tenga todos estos aspectos incluidos, que incluya los plazos, los objetivos, los alcances, un sistema de registros, una autoridad de aplicación, planes, el precio ya lo tenemos, que establezca un fondo que genere bonos para justamente generar estas ayudas y establezca monitoreo, control y sanciones. Este fue un poco el esquema que se armó para el régimen de promoción. Como lineamiento general, la autoridad de aplicación que se propone a lo largo del trabajo es que sea la Secretaría de Energía. ¿Por qué Secretaría de Energía? Bueno, porque es hoy la que está controlando todo el tema energético. Subsecretaría de Hidrocarburos depende de energía, con lo cual sería lo más lógico que esto dependa de energía. El objetivo es llegar a tener una red de carga rápida operada por privados que una distancia, es decir, que incentive el uso de cargadores rápidos públicos en rutas y no saturación de cargadores en ámbitos urbanos. El precio ya lo calculamos, los bonos los vamos a ver a continuación en detalle, que van a ser las ayudas económicas. Vamos a ver en detalle cómo se generaría un fondo para poder dar esos bonos. Y el plazo de este régimen de promoción, la idea es que tenga una duración de 5 años y al quinto año que este régimen se revise, como para ver si en ese quinto año los escenarios se acomodaron a lo que uno esperaba o hay que hacer corrección. La idea es generar un fondo que se dio en llamar FOINCAR, que se abastezca de un pequeño aporte del impuesto al dióxido de carbono la referencia de combustibles líquidos que se cobra con los combustibles líquidos. Con este fondo, la idea es generar una serie de bonos, un bono para el pago del cargador, un bono para el pago de potencia, un bono para el pago de un sistema de energía distribuida, si el operador lo quisiera tener, y un bono para un sistema de acumulación, si el usuario lo quisiera tener en vez de pagar o de reinstalar potencia, y que con esos bonos el operador pueda fondearse o compensar los gastos de su cargador. ¿Cuánto impactaría este incremento en el impuesto al dióxido de carbono y al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos por litro de nafta? La idea es que esto no impacte en más del 0,242% por litro de combustible. Es decir, yo cuando hice este trabajo la nafta estaba a 100 mangos, esto serían 24 centavos por litro de nafta. Insisto en esto, la idea es generar un mecanismo mediante el cual
a través de un pequeño incremento en los impuestos al dióxido de carbono y la transferencia de combustibles líquidos, se genera el fondo y con ese fondo se den los bonos. Este fondo, dada la cantidad de litros de combustibles líquidos que se comercializan anualmente, nos va a permitir financiar la instalación de más de 200 cargadores anuales y pagar los bonos de potencia para estos cargadores anualmente durante los 5 años. ¿Por qué trabajamos sobre este esquema? Porque esto impacta o está alineado con el capítulo 4 de la Ley General de Ambiente, cuyo principio de responsabilidad dice que el generador de los efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, debe ser responsable de los costos de las acciones preventivas o correctivas de recomposición sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que le correspondan. Es decir, el que contamina paga, ¿no? Entonces, más contamino, más litros de combustible líquido consumo, pues más aporto a este fondo para pagar los bonos. La idea del fondo de los bonos, la idea del esquema de bonos es que el bono para el pago del cargador sea el 30% de lo que paga el operador por un cargador sin impuestos, y que eso se lo dé en el formato, tomé el formato de la ley de Culfas, que me pareció bastante interesante. Te dan un bono con el cual vos podés pagar impuestos nacionales o lo podés transferir a algún otro jugador que pague impuestos nacionales con ese bono. El bono de potencia pagaría el incremento de potencia por contratación a la distribuidora durante los 5 primeros años, sería en un régimen trimestral, o sea, contra presentación de la factura de energía, en la cual quede claro el valor de potencia que el operador está pagando y la potencia adicional que contrató por el cargador. Si compró un cargador de 50 kilowatts, son 50 kilowatts por ese precio; si compró de 120, son 120 por ese precio, y se le da el bono de potencia durante 5 años. ¿Por qué se paga el bono de potencia? Porque, discutido con las distribuidoras este tema, las distribuidoras manifiestan que para poder continuar con la expansión de redes, que es clave para esto, es muy importante que a ellas se les remunere la potencia. Entonces, para no desfondear a las distribuidoras, la idea es que la potencia no se descuente, sino que se pague, y se pague con este bono. La pregunta de si este bono sería suficiente, si de este incremento del impuesto sería suficiente como para fondear el FOINCAR, esto nos da que con los 16.000 millones de litros de combustibles líquidos que se comercializan por año, más o menos, 8.750 litros de nafta, 7.708 millones de litros de gasoil, quitándole sus cortes de biocombustibles y aplicándole los impuestos, nos da 28 millones de dólares anuales. O sea, tendríamos un fondo con solo aplicar el 0,242% de incremento de combustible líquido al usuario final, un fondo de 28 millones de dólares. ¿Qué podemos hacer con esos 28 millones de dólares? Podemos financiar, como les contaba, más de 200 cargadores por año durante estos 5 años, pagando el 30%, dándole al operador el 30% del bono cargador, a un bono por el 30% del cargador, y la potencia por los 5 años. Fíjense que recién al 5.º año estamos llegando a 6 millones de dólares y tenemos un fondo anual de 28 millones. Quiere decir que con las desprolijidades que puede haber para los cobros y demás, esto nos sobra para 200 cargadores anuales. No sobra para 200 cargadores anuales. ¿Y qué serían 200 cargadores anuales? ¿Son muchos, son pocos, son suficientes? Bueno, vamos a suponer que queremos electrificar la autovía 2 para ir de Buenos Aires a Mar del Plata, la autovía 9 para ir de Buenos Aires a Rosario, la 10 para ir de Rosario a Córdoba, la 8 para ir de Córdoba a Mendoza, Buenos Aires, Ushuaia y la ruta 40. Si pusiésemos cargadores cada 150 kilómetros, y pusiésemos 2 cargadores por cada localización para tener una cuestión de redundancia, eso nos da 122 cargadores. Quiere decir que con 200 cargadores anuales superamos esta demanda que podríamos tener en estas redes clave, y a partir de ahí podemos empezar a expandir estas redes hacia los costados, ramificarlas, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente este fondo
es más que suficiente y estos 200 cargadores anuales son más que suficientes para la creación de una red. Una de las preguntas que se formularon a lo largo del trabajo es decir, bueno, realmente en la actividad de un operador, contar o no contar con los bonos, ¿cuánto mueve el resultado final? Para ello se tomaron los dos escenarios más significativos, que serían el pesimista y el optimista, y se calculó cómo darían los valores considerando el servicio, como hicimos al principio, sin los bonos, aplicando solo el bono para el cargador en ruta. Ahora les explico el tema del bono cargador en ruta un poquito, que eso no lo expliqué. El bono de potencia y ambos bonos. Fíjense que es muy interesante cómo el bono de cargador a los 10 años es prácticamente insensible respecto del bono de potencia. Es decir, no hay una gran sensibilidad y eso se empeora un poco en el escenario optimista. Pero una de las razones para dejar el bono del cargador, o sea, lo que muestra esto es que el bono de potencia solo y el bono del cargador solo prácticamente dan el mismo resultado y combinados no dan un resultado mucho mejor, no se suman las aplicaciones de ambos bonos. Eso es porque cuando uno hace los cálculos a 5 y 10 años las cosas están de esta manera, ¿no? Ahora, ¿por qué habría que dar el bono del cargador? Y porque realmente al operador que le den el 30% en bonos del valor que compró el cargador es muy tentador, ¿no? Es como un impacto más psicológico que otra cosa. Bono de cargador en ruta. Se proponen en el trabajo dos bonos. Un bono del 30% para los cargadores en ruta, privilegiando o motivando o incentivando más a la colocación de cargadores en rutas, autopistas, etcétera, etcétera. Y para aquellos operadores que quieran poner un cargador en ámbitos urbanos fuera de rutas o a distancias mayores a 2.000 metros de una ruta nacional, provincial, etcétera, un cartel importante, el bono se reduce a la mitad. ¿Por qué se reduce a la mitad? Y porque justamente queremos cargadores en ruta, no queremos sobrecargar los tejidos urbanos de cargadores que no tienen ningún sentido. El bono de energía distribuida está orientado a que se fomente todo el tema de la energía distribuida. Es bastante sencillo complementar esto con energía solar. Y el bono de acumulación, bueno, en aquellos casos en los cuales un operador, en lugar de pagar una subestación, en el caso que le falte potencia, quiera abastecer la potencia diferencial con un sistema de acumulación, la idea es también que cuente con un bono para ello. Conclusiones generales que se sacan del trabajo. El precio del equivalente nafta, considerado en unidades de tiempo, no de energía, resulta un valor adecuado que el usuario de un vehículo eléctrico debería estar dispuesto a pagar porque lo va a pagar solo en aquellas ocasiones en las cuales necesita realizar carga rápida. El resto del año, carga a tarifa domiciliaria en casa a la noche, despacito, sin problema. Si los cargadores tienen un bajo factor de utilización, situación que es muy posible al inicio de este proceso, el precio que hemos calculado, este precio, el equivalente nafta, en tiempo o en energía no alcanza como para que el operador tenga un retorno de la inversión adecuado, y eso va a desalentar a los operadores. Por lo tanto, y dado que la descarbonización es una política de Estado, la idea es que se implementen estos mecanismos de ayuda a través de bonos que puedan mejorarle al operador el resultado financiero de su gestión. La idea es que el Estado no ponga la guita, que el gobierno no ponga la guita, que la guita la ponga un pequeño aporte de los impuestos a los combustibles líquidos, impuesto al dióxido de carbono e impuesto a la transferencia de combustibles líquidos. Tenemos un impuesto de carbono, uno de los cálculos que se hace a lo largo del trabajo es analizar el impacto que podría tener este impuesto, digamos, en términos de considerarse excesivo y realmente es un impacto muy, muy despreciable. Y acá aplica un poco el mecanismo de los grandes números, ¿no? Con un muy pequeño aporte de 16.000 millones de litros podemos generar un fondo muy, muy interesante como para financiar todo esto. Al Estado le dejamos el rol de administrador del fondo y que además lo pueda trabajar en sintonía con otras políticas públicas cruzadas
del sector energético y de otros sectores a los cuales estos objetivos son transversales: industria, transporte, ambiente, salud, educación, etcétera, etcétera. Bueno, como insistimos a lo largo de esta exposición, el esquema claramente nos da fondos suficientes como para poder hacer esto de una manera bastante holgada y con los fondos adecuados y con los recursos adecuados. Es muy importante que este régimen se mantenga bajo un monitoreo y supervisión, en particular durante los primeros 5 años, en los cuales hay que ver qué sucede con la curva de penetración de movilidad eléctrica o bien con la curva de factor de uso de los cargadores, porque puede ser que al año 6 haya que continuar con algún régimen de incentivos o que haya que tocar el valor de referencia del precio del servicio de recarga, o que de pronto al 5.º año uno decida levantar este tipo de ayudas porque el cargador ya empieza a estar maduro en la mayoría de las zonas y se puede mantener solito sin necesidad de que se genere una ayuda. Así que bueno, este es un poco el espíritu y hilo conductor y un resumen de, calculen que estos son 125 carillas, así que bueno, esto es un resumen lo más acotado y lo más acabado posible, pero lo que trata de demostrar es que podemos establecer un precio de referencia, podemos establecer una autoridad de aplicación y un régimen que lo administre, podemos establecer mecanismos de ayuda y podemos hacerlo de manera tal que no sea el Estado el que ponga la guita, sino que la pongan los propios combustibles que hoy en día contaminan. Como decía Capusotto, tengo hasta acá. Vamos, no sé si quieren hacer preguntas y demás, yo apago dejo de compartir, así lo podemos seguir charlando. Ahí está. Sí, Juan Pablo quiere generar una pregunta. A ver, espera que... Ahí Fíjate que me ahí muteo. está, Juanpa, ahí está. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta o bueno, yo comienzo, Estás vos con la mano arranco. levantada. Sí. O comentarios. La verdad, buenísimo. Buenísimo, me parece el enfoque, me pareció genial. La verdad que es muy clarificador de lo que se necesita para tener rentabilidad y la estructura de costos. La verdad que está muy bueno. Te felicito, Robert. La verdad que está buenísimo. Me Muchas aclaró gracias. muchas cosas el panorama. Y me pregunto si, digamos, habría que hacer lo mismo para el costo de propiedad del auto, ¿no es cierto? De cara al usuario. Porque esto es de cara a las empresas, ¿no? De cara a la empresa para tener más cargadores en la calle, que es necesario, obviamente, para que haya también más autos en la calle. O sea, es el huevo y la gallina, ¿no? Siempre hablamos de lo mismo. O sea, tiene que haber cargadores. Bueno, esto es una posible respuesta, un posible camino. Ahora, también tiene que haber autos. Entonces, uno podría preguntarse, ¿esto mismo habría que hacer un poco de impuesto a las naftas? O sea, impuesto al que contamina debería también financiar a los usuarios, ¿no es cierto? A los autos, al costo de propiedad del auto, ya que cuestan Eh, el doble, digamos. la verdad es que la respuesta es sí, e incluso no habría que aumentar mucho más el impuesto. Comparto un segundito nuevamente uno de los slides. Yo no me quise meter con eso en la tesis para no abrir otro frente de discusión y porque el recorte Sí, no sí, claro. no me lo Tenés que permitía, ¿no? enfocarte. Pero vos fíjate que si yo digo que con el fondo habiendo tocado el 1% los impuestos, el 1% tocado los impuestos, que me impacta 0,24% en el litro, genero 28 palos anuales y al 5.º año, habiendo puesto 200 cargadores por año, estoy gastando 6 palos, me sobran 22 palos para hacer lo que vos querés. Es monstruoso cómo uno se da cuenta cómo funciona esto, ¿no? Vos haces un pequeño toque en un impuesto y generás una caja monstruosa. Monstruosa para esta actividad, obviamente, esto es el 0, no sé cuánto, 0,000 del PBI, qué sé yo. Pero para una actividad que nosotros estamos tratando de promocionar como esta,
con un pequeñísimo toque de un impuesto muy adecuado para esto, que es el impuesto al dióxido de carbono. Ponele que no lo apliquemos sobre el de transferencia de combustibles líquidos. Bueno, listo, sacamos eso y lo hacemos solo sobre dióxido de carbono. Que no me salió la palabra hace un rato. Una de las cosas con las que el director de tesis me torturó bastante era demostrarme que ese aumento del impuesto no es confiscatorio. Claramente no lo es, son 2 mangos. Pero bueno, hay que demostrarlo, ¿no? Porque son las discusiones a tener. Otra de las críticas que me hicieron respecto de eso, es decir, ¿por qué un usuario, por más conciencia ambiental que tenga, un usuario de bajos recursos, que no le queda más remedio que ir a cargar nafta a una estación de servicio, ¿por qué tendría que aportar con su dinero a la creación de un fondo para los vehículos eléctricos a los cuales él tal vez nunca acceda? Bueno, porque esto es una política de Estado, esto excede, digamos, que otro usuario se pueda comprar un auto eléctrico. Esto es política de Estado, el Estado es quien ha decidido reducir sus emisiones de dióxido de carbono y se ha planteado objetivos agresivos. Y tampoco es que le estamos pidiendo al usuario del auto o al comprador de la nafta que haga un desembolso excesivo, realmente es súper razonable lo que estamos considerando. Acoto, la ley que vos mencionaste es la justificación perfecta, o sea, el que contamina tiene que pagar. Y eso hoy aplica a los residuos. O sea, los residuos sólidos, hoy el que los emite tiene que pagar por su disposición. Eso se llama responsabilidad extendida al productor. Como esos Exacto. esquemas ocurren frente a los residuos sólidos, ahora ya es hora de que esos esquemas apliquen a los residuos gaseosos, que son estos. Entonces, esa ley es muy importante, lo que vos mencionaste como justificación. Y la segunda cosa que estaba pensando, ese 0,24%. Hoy la nafta está en... Yo en estos tiempos estoy viajando al interior, a 200 kilómetros de acá, y veo que hay una diferencia de precios de nafta entre la General Paz, que está a lo mejor, lo último que vi, 100, e Infinia, por ejemplo. No sé, yo antes estaba cargando en 180 y pico. Bueno, pero ponele que sea 190 y pico de pesos y ya pasando Luján, pasando Mercedes, estás en 210. Es decir, que vos tenés diferencias mayores a ese impuesto en la dispersión de precios propia del territorio. Sí. O sea que es bastante tolerable, digo, ese impuesto es prácticamente, no lo sentís. No lo sé. ¿Cuánto Es es? 0,24 en 200 pesos. 40 0,24 por centavos, 50 40 centavos. centavos, o sea. Sí, sí, sí. Es muy poco. Yo te digo, hice las cuentas 50.000 veces porque, viste, cuando decís, puta, ¿cómo puede ser que junte 28 palos verdes con un aporte tan pequeñito? Y eso es por el gran volumen de combustible que se consume, ¿no? Son 16.000 millones de litros de combustibles líquidos, ¿no? Cada litrito haciendo su pequeño aporte de unos centavitos nos genera un fondo muy interesante. Y lo que sobra, Juan Pablo, sin duda puede ir a financiar costo de capital de vehículos, proyectos de buses, en fin, todo lo que quieras en términos de electromovilidad o de movilidad sostenible o de acciones de esta Bueno, naturaleza. estaría buenísimo calcular en un toque, lo calculabas, me imagino, para cuánto alcanza. Por ejemplo, si vos decís, no sé, me pongo a financiar, digamos, prioricemos el espacio público, prioricemos los colectivos y los taxis, ¿no? Si vos decís, bueno, quiero aportar para taxis y colectivos, para cuántos alcanzarían esos 22 millones que te sobran? Sí, sí, un montón, un montón, Sin duda. un montón. Para pagar la diferencia con los equivalentes a diésel o convencionales. Bueno, No, genial, che. Felicitaciones. Excelente, gracias. Yo excelente. creo que esto muestra que estamos
24 centavos de tomar una buena decisión con esto, ¿no? Realmente hay que ver a quién tenemos que convencer, que obviamente va a ser muy difícil. Vos fíjate que cuando vos hablás esto con los operadores, con las petroleras y demás, son muy escépticos a creer que el Estado se va a meter en una cosa como esta. Me dicen, está buenísimo, te felicito, pero esto no va a pasar. De todos modos, me dicen, muchas gracias por haber definido un precio al menos, porque por lo menos ya sé de dónde arrancar y ya sé cuánto me sale esta joda, y sé qué rentabilidad Claro. voy a esperar. Y sé que esto, el esfuerzo lo voy a hacer igual, te dice el operador, te dice YPF, Shell, Action, te dice, yo lo voy a comprar igual el cargador, porque bueno, sé cuánto voy a reinvertir de mi campaña de marketing. En vez de contratarlo a Messi comiendo en el full, bueno, nada, pondré la guita en esto, ¿no? Robert, Así ahí que, Diego quiere hacer una pregunta. métale don Diego. Diego de la Serna. Estás muteado, Diego. Si había alguien que yo quería que escuche esto era Pablo, y ahí veo que se sumó. Sí, sí. Llegó un Diego, poquito estás tarde. muteado. Espera que me parece que Ahí está, me ahí parece me que bajó la mano. escuchan. Ah, ahí está. Ahora sí, Ahí Diego. va. ¿Cómo andan? Che, bueno, mira, estoy medio tranquila, pero bueno. No, espectacular, Roberto, me encantó el análisis. Creo que también nos muestra el valor, como decimos, tan irrisorio que parece el impuesto. Todo lo que se puede hacer es una muestra más de lo barato que es una red de recarga eléctrica, ¿no? Comparado con, imagínate, expandir estaciones de servicio o imagínate hacer una petroquímica nueva, una refinería nueva, que es lo que el país va a necesitar si sigue creciendo y si no transicionamos a eléctrico, ¿no? Que es una cosa que escuché hace poco y claro, ¿no? Ya la capacidad de refino de Argentina ya está en límite. Entonces, si el país sigue creciendo, o empezás a importar eso o tenés que hacer otra refinería más. Así que imagínate si esa plata la pusieras en transicionar. Una cosa que me sorprendió, que es este tema que vos propones, la carga por tiempo. Creo que es algo que puede hacer un poco de ruido en el usuario que está medio pensando en pagar por litro hoy, se le empiezas a cobrar por tiempo estacionado. Yo creo que hay otros incentivos para que el usuario apenas termine la carga, vaya y desenchufe el auto y lo estacione en otro lado. Me parece que en Tesla, en eso, la red de recarga de Tesla creo que es muy bueno, avisar por todos lados para que vayas a mover el auto, porque hay más gente esperando y demás. Y después, bueno, obviamente las potencias de carga y los autos que van a ir mejorando van a hacer que la curva esa de carga, no sé, vaya cambiando con el tiempo, ¿no? Se espera que vaya cambiando la curva. Así que bueno, es un tema que por ahí me sorprendió, pero bueno, está para analizarlo, no digo ni que sí ni que no. Supongo ahí, Roberto, que estarás pensando en cargadores de ruta con un mínimo de potencia, ¿no? De 125 o de ahí para arriba, porque aplicarle esto a cargadores de 50 kilowatts, como que no sé si tiene mucho sentido. No sé ahí si metiste algo del análisis de la potencia mínima que deberían tener. Y después, bueno, para ir complicándola hay un montón de cosas, ¿no? Disponibilidad del cargador, perder el beneficio si el cargador está indisponible por una cantidad de días o ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, creo que como base está espectacular y está bueno estas bases que después todas las ideas son como ir agregando para ir perfeccionándola, ¿no? Es un poco eso. Lo que sí quería mencionar es el tema del precio, que está bueno el precio de referencia, pero para mí el precio, yo abogo porque el precio de recarga sea totalmente libre y eso va a incentivar a que se pongan cargadores donde realmente la red lo necesite. Si vamos hacia modelos con precios prefijados,
y vas a terminar poniendo el cargador a la salida o a la entrada de cualquier ciudad y no donde realmente más se necesite. Y yo veía un usuario en España que estaba insultando porque estaba en un cargador en medio del desierto en España, y que le cobraba carísimo. Decía, ¿cómo puede ser? Si yo en casa pago esto y estoy acá, imagínate, no tengo ni un techo para protegerme. No, flaco, estás en el medio del desierto y alguien se dignó ponerte un cargador para que vos puedas ir a cargar. Estás cargando, con lo cual quiere decir que a vos te sirve. Obviamente va a estar esa discusión de por qué le están cobrando tanto, pero bueno, si estás cargando quiere decir que te está sirviendo. Y el día que nadie vaya a cargar ese punto, el tipo no va a tener más remedio que bajar el valor. Es un poco salvaje lo de oferta y demanda, pero si lo comparamos con la red celular, que obviamente esto tiene muchas similitudes con la red de recarga celular, la diferencia es que vos para poner una antena celular, donde que todos la usen, tenés que tener una empresa celular. Hoy, cualquiera que tiene electricidad puede acceder a poner un cargador. O sea, la competencia es mucho más abierta en lo que es red de recarga, ¿no? Que en lo que es red celular. Pero bueno, nada, creo que está alucinante el trabajo, me encantó. Es una base muy, muy buena, me encantó. Felicito, Genial, Roberto. Diegote. Genial. Bueno, gracias por los comentarios. Tiene La la idea mano es que el precio... levantada Nelson, Sí, no, Robert. le Ah, doy un ah. poco de feedback. Digo, la idea es que esto sea un punto de partida que abra la discusión, principalmente. Lo de ahí, obviamente, todo esto es perfectible y revisable. Eh, es muy interesante lo de dejar que cada uno cobre lo que quiera. Ahora, si cobras un precio que es diferente de este precio de referencia, te vas por fuera del esquema de ayuda. Es decir, no te voy a dar ayuda si cobras más caro y no te voy a dar ayuda si cobras más barato porque no va a tener rentabilidad. Entonces, en este momento en el cual queremos darle un envión a esto, es decir, bueno, todo el mundo cobra lo mismo, todo el mundo recibe una ayuda de características similares, y en uno de los párrafos de la redacción, que es bastante larga, está dicho que la autoridad de aplicación, antes de habilitarte para ingresar en el régimen, va a verificar que realmente no esté saturando una zona, como decíamos recién. Mirá, me pusieron 25 cargadores a la salida de la ruta de Rosario y no me ponen cargadores donde necesito de otro lado. Entonces ahí digo, no, mirá, ¿sabes qué? Acá no me interesa ese cargador, vos no entrás en el régimen. No lo hago muy democrático en ese sentido. Después sí establezco potencia mínima y algunas características deseables de los cargadores para que sean objeto del régimen, justamente para no fomentar la carga lenta. Y tratando siempre de que sea carga rápida en ruta y cuanto más lejos mejor. Nelson, métale. ¿Cómo estás, Roberto? Bueno, felicitaciones. Muy lindo trabajo. La verdad que se nota, digamos, que hay mucho análisis por detrás. Simplemente me parecía que era interesante por ahí algunos comentarios que pueden llegar a servir. Entiendo que por ahí el impuesto del combustible puede ser una negociación dura, una negociación difícil. Me imagino que por detrás hay muchos intereses, ¿no?, de esto. Creo que también una escala, digamos, un poquito menor sería atacar con el mismo formato a provincias, impuestos provinciales, ingresos brutos, o incluso en municipios, que también hay algunos impuestos, por ejemplo, o tarifa de estacionamiento en espacios públicos, que creo que se puede llegar. Córdoba, por ejemplo, tenía algo muy, muy curioso que era, agarraba empresas grandes que pagaban ingresos brutos, y podían justamente ayudar a que esos ingresos brutos que pagaba la empresa se destinaran, en vez de pagarlos, se destinaran a proyectos de este tipo o proyectos que ayudaran a cualquier otra, digamos, proyecto sustentable. Y por ahí, trabajándolo con las provincias, quizás es un poquito más accesible eh, y más viable para, bueno, arrancar. Y quizás después arranca con los municipios, arranca con los intendentes, que por ahí es más fácil, con algún gobernador, y después, bueno, pasar, que sería ideal, bueno, al impuesto al combustible. Sí, es una buena propuesta. Una de las dudas de cómo encarar el laburo era si darle un alcance nacional o provincial.
incluso pensando en eso, decir, bueno, de pronto puedo tener una provincia pionera y que después le vengan los demás y copien, ¿no? Incluso que hasta el Estado quiera copiar a nivel central. Sí, es buena idea, es muy buena idea. El federalismo en el cual funciona nuestro país en algunas materias hace que las cosas sean en algún sentido más fáciles y en otro mucho más difíciles. Pero es muy bueno eso, de ver algún formato provincial donde pronto, no sé, si alguien Como, está haciendo una consultoría en una provincia, decir, bueno, atacamos esto y esta provincia genera con algún impuesto provincial un mecanismo de ayuda para eso. Sí, es excelente. quizás una prueba piloto con una provincia se puede lograr más rápido y ya al ver algo en funcionamiento, después es más fácil salir con algo más grande. Sí, 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 es cierto. Es cierto. Excelente. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Si no estamos a tiempo ya.